Hola Sandra, Hola Consuelo. bienvenidos a Cocinando con Sandra y Consuelo. Agradecemos la confianza que han tenido con nosotras al comprar el libro de las 500 recetas vegetarianas. A continuación prepararemos algunas recetas para ustedes. Empezaremos con la preparación del gluten a partir de la harina de trigo integral. La cantidad de agua en esta receta depende de la calidad de la harina. Para esta cantidad de harina es más o menos 2 tazas de agua. Estamos mojando en este momento 1 libra. La consistencia debe ser tal que no esté ni pegajosa ni muy seca. Si está muy pegajosa, debemos agregar más harina. Si está muy seca, debemos agregar poco a poco más agua. Esta es la consistencia que debemos obtener. Ahora la vamos a introducir en el agua, que puede reposar a temperatura ambiente o llevar a la nevera. Cuando lavamos el gluten, debemos tener cuidado de ir apretándolo sobre sí mismo para evitar que se deshaga. Pero cuando no se tiene experiencia, se lava sobre un colador grande y así recogemos los pedazos de gluten que se desprendan. Y otra recomendación es, cuando se está lavando, abrir de vez en cuando el grifo del agua para que corra el almidón y no se deposite en las cañerías. Durante el lavado encontraremos algunas partes oscuras y otras claras. Estas partes oscuras son aquellas que ya han perdido el almidón y las claras las que aún lo conservan. Cuando se termina de lavar, estará todo oscuro. Actualmente conseguimos la harina de trigo comercial para hacer gluten. Pero en este momento es muy importante utilizar las cantidades suficientes. Para 1 libra de harina, medio litro de agua que debe estar condimentada. Esta tiene salsa soya y Sandra le va a agregar los demás ingredientes. Mejorana, tomillo, laurel, un poco de cebolla cabezona picada, un poco de sal y un poco de pimienta. Yo corro la harina hacia un lado y Sandra está echando el líquido en este momento. Revolvemos rápidamente para que el gluten tome una buena consistencia. Debe quedar totalmente elástico para que al cocinar el gluten esté blando. Aquí ya hemos logrado la consistencia del gluten. Debe quedar así. Es importante no amasarlo, solamente mezclarlo. Una recomendación importante para cocinar el gluten es que el caldo debe ser suficiente para tapar el gluten, que se debe llevar a punto de hervor y en el momento en que el gluten entre, se le debe bajar la temperatura. El condimento para el caldo puede ser tomillo, laurel, cebolla, perejil y cilantro. En una malla húmeda introducimos el gluten obtenido de la harina de trigo previamente lavada, Al igual que el que yo saqué de harina comercial. El tiempo de cocción dura entre 20 y 30 minutos y debe ir volteándose periódicamente. Es importante dejarlo enfriar para obtener una buena tajada.
Esta es la consistencia que queda del gluten de harina de trigo. Y esta es la consistencia del gluten de harina comercial, y de aquí podemos partir para cualquier receta que ustedes deseen. Ahora prepararemos el gluten relleno partiendo del gluten crudo o sin cocinar. Tenemos preparado un lienzo húmedo para evitar que el gluten se nos pegue, 2 alambritos para amarrar en las puntas. En el procesador agregamos ajonjolí, la mitad del perejil, cilantro, mejorana y cebolla. Puedes apagarlo, revolvemos un poco y seguimos procesando. ¿Ya? Agregamos esta mezcla al gluten . Es suficiente, Sandra. Yo lo mezclo muy bien y volvemos a extender el gluten sobre el lienzo. Formamos un rectángulo y Sandra le va a poner el relleno. En el libro aparecen muchas variaciones de relleno. En este caso vamos a usar el de vegetales, que incluye habichuela, aceitunas picadas, chorizo vegetal desmenuzado Por toda la superficie. y zanahorias en juliana. Le agregamos perejil rociado, Formamos el rollo lo aseguramos con el lienzo y lo sellamos con los alambritos en cada punta. Este gluten va a tomar esta forma que tiene el rollo para luego nosotros sacar tajadas. se lleva al caldo caliente y se deja cocinar el mismo tiempo que se deja el gluten crudo. Ahora vamos a preparar leche y queso de soya o tofu. Esta es la soya cruda y esta es la soya remojada 24 horas y lavada varias veces en el chorro de agua caliente. Prepararemos entonces en proporción 1 taza de soya remojada y 2 tazas de agua tibia.
Para colarla usamos un colador con un lienzo encima para evitar que el afrecho u ocara caiga en la leche. Si se va a utilizar como leche, se hierve con astillas de canela. Pero si se va a hacer queso, se hace otro procedimiento. El procedimiento para hacer el queso es, una vez que esté hirviendo la leche, apagamos, agregamos el jugo de 2 limones y una cucharada de sal, revolvemos una sola vez, tapamos y dejamos reposar por 1 hora. Luego de 1 hora, observamos cómo se corta la leche. Separamos el suero y lo que va quedando es el queso. Lo prensamos y le ponemos un peso encima por 1 hora. Después de que ha perdido totalmente el suero, lo guardamos en nevera en una vasija con agua. Este es el resultado de la soya. Tenemos leche, queso, del cual se desprenden las diferentes recetas. La ocara o el afrecho es utilizado en repostería para hacer hamburguesas. Ahora prepararemos el molde de gluten y tofu. Sandra va a moler gluten, tofu, alcaparra y cebolla. Se puede moler en el procesador, en el molino eléctrico o en un molino manual. Alcaparras,